Dios les bendiga, hermanos líderes, pastoras y pastores de los grupos de Espiritual WhatsApp. Vamos a dar la clase 1 del seminario de capacitación para líderes del grupo. Estoy recordando mucho de lo que hemos aprendido a lo largo de las academias ministeriales sobre lo que es dirigir un grupo pequeño. Así que va a ser como un recordatorio, pero creo que es necesario en estos días en que estamos aprovechando las redes sociales para hacer iglesia. Bien, la clase 1 tiene por título Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, según dice 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Lo estamos dando las clases en este formato, hermanos. Estuvimos pensando qué hacer, si ponerles una hora específica para que nos conectáramos, pero creo que esta es la mejor forma de hacerlo, porque así cada quien tiene la oportunidad de verlo, volverlo a ver, dependiendo el horario que más le convenga. Bien, si recordamos lo que dice Rick Warren en su libro Iglesia con propósito, el pastor Warren nos habla que el hombre no puede producir el crecimiento. Él nos habla de cómo se dirige a California y un día contemplando a los surfistas se da cuenta que hay que tener equilibrio, pero los surfistas están esperando la ola adecuada. Entonces dice Warren, el hombre no puede producir el crecimiento, pero puede observar las olas y saber qué olas tienen la altura y la fuerza que le va a permitir surfear. Él lo compara con las olas de crecimiento que Dios nos manda. Y nos habla de que a lo largo de la historia la iglesia ha tenido diferentes olas de crecimiento que otros autores van a llamar avivamiento. Y que lo que tenemos que hacer es aprender a distinguir, cortar las tradiciones y montarnos en una ola de crecimiento. Por lo tanto, dice el hermano Warren que los líderes, sobre todo los pastores de células o grupos pequeños, deben dejar de orar diciendo, Señor, bendice lo que hago, mira el esfuerzo, mira el trabajo, que muchas veces ese trabajo se vuelve infructuoso, no porque no estemos dedicándole el suficiente tiempo, sino que porque simplemente, más adelante lo va a decir, estamos pescando con el anzuelo no apropiado, en el momento no adecuado, o estamos usando métodos que ya para esta época no funcionan. La iglesia comienza predicando en el templo y en las casas, como dice el libro de Hechos. Cuando se refiere al templo, no se refiere a que estaban en la iglesia. En los primeros años del cristianismo no existían los edificios de iglesia, ellos se reunían en catacumbas, era una secta prohibida, perseguida, y por lo tanto debemos de quitarnos la imagen que el libro de los Hechos e incluso las cartas de los apóstoles fueron destinadas a congregaciones que tenían una parroquia o que tenían una iglesia y un local con un nombre afuera, como hoy estamos acostumbrados. La gente se congregaba en la clandestinidad. Predicaban en el templo, significa en la plaza pública, en los atrios del templo, y en cada casa habían grupos pequeños que se reunían de acuerdo al tamaño de las casas, y a eso se les llamaba iglesias. Entonces, los líderes deben dejar de orar, como decía, diciendo, Señor, bendice lo que hago. En lugar de eso debemos orar, Señor, ayúdame a hacer lo que estás bendiciendo. Si en aquel momento eso fue usado por el Señor, incluso las lenguas en el tiempo de Pentecostés tuvieron un propósito, no significa que todas las veces que los apóstoles predicaran iban a haber lenguas, porque si les hablaban a los que eran de su nación, no tenían necesidad. Muchas personas se han quedado, yo lo veo hoy en las plazas, en los parques, no digo que esté mal hecho, pero entienden las iglesias
sobre todo las proféticas, vamos a ir a predicar en el parque, porque así lo hacían los apóstoles. Sí, los apóstoles no tenían medios de comunicación, los apóstoles no tenían un lugar donde congregarse, los apóstoles no tenían internet, los apóstoles no tenían radio, los apóstoles no tenían televisión, entonces la idea era que lo gritaran el evangelio en las plazas. Entonces, dice Warren, Señor, ayúdame a hacer lo que estás bendiciendo. ¿Cuáles son las olas de crecimiento en la historia? Bueno, si nos vemos a los últimos tiempos, en la década de los 70s, nace en Corea la idea del pastor Paul Hong-Ki-Cho con crear lo que se le llama el modelo celular. Y nacen las células en los hogares. Aquí en El Salvador, el hermano Sergio Solórzano viene de Guatemala e inyecta lo que es el trabajo celular en las casas, en las colonias. Y esto funciona. Las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones de vida de la época hizo que funcionaran las células. En la década de los 80 viene el televangelismo, aparecen los grandes evangelistas y eso le da otro avivamiento a la iglesia. Los teleevangelistas como Jimmy Swaggart, como Billy Graham en los Estados Unidos, aquí en El Salvador el mismo hermano Toby con el Tabernáculo, y comienzan a producirse los canales de televisión cristianos porque entienden que la televisión es un recurso. En la década de los 90, en Colombia, César Castellanos describe un modelo que se le llama el modelo de Dios, en el cual habla de que todos debemos de tener un retiro, al cual le llama encuentros, y lo copian otros pastores centroamericanos como Cash Luna en Guatemala, Carlos Rivas aquí en El Salvador, y comienzan a desarrollarse algo que nosotros también en un momento dado nos metemos a esto de los retiros y sabemos que nos dio avivamiento a la iglesia. Pero viene la época de los millennials. Lo hemos visto hoy en la política, como la campaña presidencial en estos momentos de crisis se desarrolla en las redes sociales. Y la opinión, cuando antes era la televisión y la radio la que creaba opinión, y mismo la prensa escrita está desapareciendo para dar lugar a las redes sociales. Es lo que domina el mundo. Tenemos entonces un pensamiento que nos va a decir, terminando nuestra primer spot, digamos, del seminario, que lo que no evoluciona, lo que sea que no evoluciona, está destinado a extinguirse. Y retomo una charla que el pastor Lisandro Bojorges de la iglesia Josué les decía a toda su red de pastores y distintas iglesias que ellos tienen filiales, que ellos aprendían a usar las redes sociales y para transmitir el mensaje, o sus iglesias no iban a crecer. Bien, en el segundo spot vemos que la definición de Warren, que visión es la habilidad de ver las oportunidades en las circunstancias presentes. Una persona es visionaria cuando ve, aquí hay una oportunidad. Comienzan a desarrollarse, imagínense ustedes, estos negocios de motos, delivery, de llevar las cosas a domicilio. Y qué visionarios fueron esta gente, porque ahora es lo que está funcionando, son los negocios que funcionan. Y decía Warren que una iglesia es saludable cuando cumple el gran mandamiento y la gran comisión. Ambas cosas son necesarias para que una iglesia sea saludable, y entendiendo ahora, para que tu célula, para que tu espiritual WhatsApp, tu grupo de espiritual WhatsApp sea saludable, debemos inyectar esa visión en cada uno de nosotros como líderes. En nuestros grupos debemos cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Debemos enseñarle a la gente a amar a Dios, a reflexionar en su palabra, es una forma de demostrar que le amamos, y a crecer. Los grupos tienen ese propósito, el crecimiento.
¿Cuáles son las cinco, facetas de crecimiento de la iglesia, como lo describe el libro de Warren? Él dice que las iglesias deben crecer en fuerza a través de la adoración, es decir, fuerza, poder en el espíritu a través de adorar. Ahí viene la alabanza, ahí viene los momentos de oración, incluso la misma celebración de la Cena del Señor, como la tuvimos en los hogares, fue un momento de adoración. Amplitud a través de los ministerios. Esto significa que los ministerios no deben ya ser los ministerios tradicionales, que diaconado, que escuela bíblica y evangelismo, y muchas veces las iglesias nos quedamos solo con 3 ministerios, sino que los ministerios deben ampliarse según los dones de cada persona, siempre y cuando haya la persona adecuada para desarrollar el ministerio y tenga el compromiso para desarrollarlo. Entonces, en un momento dado, habían 5 ministerios en la iglesia y Pablo menciona los ministerios, pero esos los menciona como ejemplo. No debemos nosotros decir, caramba, eso no estaba en la Biblia, ese ministerio no existe en la Biblia. Bueno, no era necesario en un momento dado, como el ministerio de transporte de la ELIN, por ejemplo. Pues no dice el ministerio de buses, no aparece en la Biblia, pero no se puede decir que no sea necesario en unas iglesias que tienen el formato de la iglesia Elín o el formato del tabernáculo, cuando el tabernáculo tenía la idea de ser una iglesia central y que todos deberían ir. Pero a medida que el tabernáculo empieza, por ejemplo, a expandirse y a poner filiales, el ministerio de buses empieza a bajar, porque ya no es necesario, pero no significa que porque no esté en la Biblia no podamos tener un ministerio de danza un día, un ministerio de dramas, un ministerio de decoración, un ministerio de vigilancia en los exteriores, un ministerio de visitación de hospitales, en fin, debemos crecer en amplitud. Pero hay 5 facetas de crecimiento de la iglesia. Es decir, lo que está diciendo Warren es que para que una iglesia crezca debe crecer en todos estos aspectos. Hay 3 aspectos que se van a desarrollar por los grupos pequeños. Y los grupos pequeños, células, que hoy le llamamos espiritual WhatsApp, antes le llamábamos centros de acción, entonces son los encargados de cumplirlo, o más bien los que mejor lo van a cumplir. ¿Qué es? Número 1, que la iglesia debe crecer en amor por medio del compañerismo. Cuando la iglesia crezca lo suficiente, no nos vamos a conocer todos. Entonces los grupos pequeños funcionan para eso, para que el amor se manifieste, la solidaridad a través del compañerismo. Lo hemos visto hoy en esta crisis de la pandemia, cuando yo les he preguntado ¿a quién le ayudamos? Les he preguntado a los líderes. Les he preguntado de sus grupos a quiénes podemos ayudar. E incluso algunos han dicho que le ayudemos a personas que ni siquiera están en los grupos, pero lo hemos permitido hoy por la emergencia. Pero es aquí donde yo creo, hermanos, que debemos ser estrictos en cuanto a que por eso la iglesia va a funcionar de esta manera. Es decir, por ejemplo, hermano Ponce tiene un grupo, yo le voy a preguntar de su gente, hermano, ¿quiénes necesitan ayuda? Y él, como líder, debe decirnos, mire, de los que están en mi grupo de WhatsApp, fulano, fulano y sutano. Ok. Son los primeros, la primera línea de ayuda. Y los primeros que tenemos que ser amigos. Tal vez ya no nos volvamos a reunir en casas una vez a la semana, pero sí hoy vamos a tener fechas de coinonía, donde no necesariamente en la iglesia, sino en otro lugar, se va a organizar para que los grupos que están en los grupos de reflexión vayan y compartan. Cuando el propósito sea compartir como compañerismo, pues no vamos a tener más invitados que solo los miembros del grupo. Pero puede ser que otro evento de los grupos pequeños sea que sea una cena evangelística en la cual invitemos personas aunque no estén en los grupos.
Bien, otra cosa, otra faceta por la cual debe crecer la iglesia es en tamaño a través del evangelismo. Y el evangelismo, hermanos, ha cambiado. Hoy el evangelismo ya no consiste en andar de casa en casa tocando las puertas. Hoy no se puede. Y no creo que vayamos a resurgir un mundo diferente del aislamiento social y volvamos a ser exactamente como antes era el mundo. Definitivamente ya no lo es, el mundo cambió. Hoy la red social y llegar a alguien a través de la red social es más fácil que ir de casa en casa o ir a las calles. No digo que no vamos a ir, pero estoy diciendo que debemos cambiar nuestra mente. Entonces en los grupos pequeños, miren, podemos crecer en amor, en el compañerismo entre nosotros, en el tamaño a través de expandir, que de un grupo salgan otros grupos y vaya viendo más gente que se involucre. Ahora, es bien importante que se involucre en la reflexión, porque esa es la clave. No somos un grupo de amigos que van a contar chistes, ni van a mandar jueguitos. Decime quién es tu crunch y quién es qué te gusta más. O sea, no se trata, los grupos no son para eso, son para reflexión bíblica. Somos iglesia. Debemos enseñar a la gente a amar al Señor. Pero también hay amistad. Entonces, las dos cosas deben combinarse. Y luego, profundidad por medio del discipulado. Hacemos el resumen, viendo el cuadro. Las iglesias crecen en fuerza a través de la adoración, amplitud a través de los ministerios, amor por medio del compañerismo, tamaño a través del evangelismo y profundidad por medio del discipulado. El discipulado, hermanos, es mucho más que dar un conocimiento bíblico. Discipular no es solo dar un curso bíblico, sobre todo es ministrar el amor de Jesús a un grupo exclusivo. ¿Y por qué digo exclusivo? Porque para ser efectivo debo concentrarme en alguien. La iglesia debe tener tanto calidad como cantidad. Warren nos dice que eso es una falacia, que mucha gente dice, mire, pero nuestra iglesia no es grande, pero tiene calidad. Las pupuserías, hermanos, cuando tú vas a algún lugar, la pupusería buena está llena. La pupusería mala, no hay nadie. Los fines de semana tú vas a comer el pollo campero, hay colas de personas queriendo entrar. Entonces, la calidad y la cantidad van de la mano. Cuando la calidad, dice Warren, se refiere a la clase de discípulos que produce una iglesia, y cuando la cantidad se refiere al número de discípulos que produce la iglesia, entonces la calidad va a producir cantidad. Y les pongo ese ejemplo. Lo barato no necesariamente es lo más popular. ¿Qué es más popular? ¿La Salvacola o la Coca-Cola? La Coca-Cola. Y no necesariamente es más barata. Y la calidad es diferente. Entonces el discipular, hermanos, va a incluir amor, entrega, solidaridad, amistad, el ser ejemplo, instruir, capacitar y enseñar. Y todo eso tenemos que tenerlo en mente porque el discipulado de la iglesia lo van a hacer ustedes, los líderes, los pastores y pastoras de grupos pequeños o de grupos de reflexión bíblica o grupos de espiritual WhatsApp. Como les repito, hermanos, son los nuevos centros de acción. Quitémonos de la mente los centros de acción antiguos. Algunos están pensando, gracias a Dios, cuando eso termine, vamos a volver a reunirnos en las casas, en la iglesia van a haber tantos grupos. No, esto es el nuevo modelo. Si vemos este cuadro, ahí tenemos cómo el mundo ha evolucionado. Vemos a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, a inicios del siglo XXI. A mediados del siglo XX, el domingo era el día de descanso semanal. El horario laboral normalmente era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes o sábados hasta mediodía. Era difícil encontrar un negocio abierto un día domingo porque cerraban.
El padre era el proveedor, la madre se encargaba de las labores del hogar, del cuidado de los niños y de la educación. Hoy hemos vuelto a esos tiempos. Yo oigo las quejas de las madres que pasan todos los días con sus hijos ayudándoles a hacer las tareas. Eso ya no lo mirábamos, hemos vuelto, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia. Había una cultura bíblica, estamos hablando de los pueblos de América. En Estados Unidos la cultura era totalmente bíblica, aquí en América Latina era una cultura bíblica católica, con los dogmas católicos, la lectura, ir a misa todos los días, el respeto hacia las autoridades, en el pueblo el alcalde, el cura y el doctor eran la máxima autoridad, y si no querían hacer caso, para eso estaba la guardia. Bien, la escuela bíblica dominical para adultos fue un boom en esa época, en que todavía algunas iglesias lo mantienen como las iglesias de Dios. Y la misión centroamericana, que el culto es a las 10, pero la gente llega a las 8:30 a recibir clase para adultos y después van al culto. Las iglesias son domiciliares, no hay mega iglesias, hay cierta seguridad en las calles y hay una interacción social del hogar, porque hay poca cobertura de TV, no todos tienen televisión, y si en caso hay televisión ven un programa en la noche, pero juegan damas, cuentan historias, hay interacción social de la familia. Entonces hay, por lógica, hogares estables. Pero a finales del siglo XX tenemos que el día de descanso ya no necesariamente es el domingo. Ya hay turnos, ya dicen, mire, yo trabajo de martes a sábado, de ahí la siguiente semana me van a cambiar turnos, hay horarios rotativos y ya no hay cierre empresarial. Hay empresas que no cierran las 24 horas, los restaurantes están abiertos con doble turno, igual los supermercados, en fin, el trabajo se vuelve adictivo. Ambos padres necesitan trabajar, los hijos quedan libres en el hogar, hay doble carga en el trabajo para los dos, para tanto el hombre como la mujer, y se empiezan a dar el libertinaje sexual, la emancipación de la mujer, porque protesta que también trabaja en la calle y llega a trabajar al hogar y empieza a decir al hombre, y bueno, aunque sea lavar los trastes, en fin, empiezan a haber conflictos. Nacen las células de vecinos, el sistema tipo ELIN, y funcionan porque hasta cierto punto se habla de ciudades dormitorio, como sería Soyapango, como sería San Bartolo, donde la gente, esas nuevas colonias donde la gente no vive, ahí llega a dormir. Vive en el lugar donde trabajan, pero ahí llega a dormir, los hijos pasan solos, empieza a haber inseguridad, empieza a haber problemas de hogares disfuncionales. Hay servicios por televisión, las mega iglesias, ya no hay discipulado, solo hay predicación, ya no hay una fuerza, un desarrollo espiritual, y tenemos lo que muchos teólogos han llamado congregaciones nominales nada más. Es decir, se denominan cristianos, pero dejan mucho que desear su comportamiento. Las redes sociales van en aumento y hay distanciamiento familiar incluso dentro de la misma casa. Hoy, a inicios del siglo XXI, esto es terrible. El descanso se volvió rotativo. No sabemos si el turno que voy a tener esta semana me lo cambian para el próximo. No sabemos si vamos a trabajar horas extras. Aunque querramos tener un compromiso en la iglesia de llegar todos los días, no sabemos si vamos a poder llegar todos los días, si vamos a poder asistir a clases de capacitación, porque aparte de la saturación laboral, la gente ya tiene metido que debe tener una especialización, que tal vez está trabajando para pagar sus estudios, va en la noche a la universidad. Las universidades han cambiado a modalidad virtual también, y la gente no tiene tiempo. Ya casi todos trabajan, hasta los jóvenes a cierta edad empiezan a hacer cierto tipo de trabajo. La comida chatarra o la comida recalentada, empiezan los problemas de gastritis, los problemas de estrés, los problemas de
sobrepeso por la clase de comida que estamos ingiriendo. Los derechos de género comienzan a salir, entonces empieza que ya no solo hay género masculino y femenino, sino que hay un montón de géneros que ahora hay homosexuales, ahora hay lesbianas, ahora hay transgénero, ahora hay bisexuales y en fin, ya hay un montón que ya no me los puedo. Hay poco tiempo para reuniones, no queda tiempo para estarse reuniendo en las casas, la carga es grande. Hay canales de YouTube privados que bombardean la mente de nuestros jóvenes. Se ha vuelto el mundo hasta cierto punto tan, digamos así, globalizado que tenemos expresiones. Ahora los jóvenes usan expresiones mexicanas, expresiones argentinas, chilenas, o sea, tienen amigos afuera y en la casa tienen más comunicación por audífonos con sus amigos que con los mismos padres y sus mismos hermanos. Hay inseguridad domiciliar, total dependencia de las redes sociales y los hogares se volvieron mixtos. Tenemos tus hijos, mis hijos y los nuestros. La pandemia del COVID-19 nos obligó a entender que el mundo cambió. Pasamos de educación y negocios presenciales a educación y negocios virtuales. La dependencia de un smartphone para sobrevivir ahorita es vital. Yo le decía a alguien, imagínense que ahorita nos declaren que vamos a tener también, pues no solo esta cuarentena de casa, sino cuarentena de celular. O sea, prohibido usar redes sociales un mes. Me dice, nos morimos, ¿sí? La dependencia es total. Y sé que en las iglesias habrá quedado la hermanita fulana y el hermanito fulanito que por su edad o por cierta limitante no lo saben usar, pero desgraciadamente esas limitantes hay que superarlas con creatividad por medio de los líderes, pero hay gente que se está quedando atrás y esa es la realidad. Las redes sociales tienen más poder que la radio y la televisión tradicionales para crear opinión. Y por lo tanto las redes sociales deben, hermanos, ser aprovechadas por la iglesia para transmitir el mensaje del Evangelio. El mensaje debe ser el mismo, el método es el que hay que innovar. Últimamente oía la predicación del pastor Dante Gebel que decía, el estadio más grande, el que me he presentado, es acá, transmitiendo desde mi casa por medio de la red social. Ahora decía el pastor, me están oyendo estoy alcanzando a personas que jamás me he imaginado alcanzar cuando llené los estadios más grandes donde me presenté. Entonces, la mejor manera de predicar a todas las naciones es por medio de las redes sociales. Ahora que estamos subiendo los mensajes, he tenido personas que se han afiliado al canal YouTube de la iglesia desde Chile. Una persona se afilió de Massachusetts. Otra persona se afilió de una nación en Europa, les debo el dato. ¿Y cómo? Y le ponen like, me gusta la predicación, qué bonito. O sea, estamos llegando a más personas y lo estamos haciendo de la mejor manera. No transmitiendo a una hora en particular, sino entendiendo que mejor grabarlo y que cada quien lo vea en el mejor horario. Lo importante es que lo vean. No me interesa que tener la tecnología para transmitirlo en vivo y en directo y alguien me dice, pastor, no lo pude ver a esa hora y me lo perdí. No, lo importante es que la gente lo vea. Entonces, las células en los hogares, hermanos, deben evolucionar a las células virtuales. Hay más intimidad en estos días por medio de la web que en persona. Para lo bueno o para lo malo. Como les decía una vez en una charla, el teléfono celular, el smartphone, se convirtió en un aliado también de la infidelidad. Y tenemos intimidad. No hay registros, no tenemos que salir de casa para hacer una cita clandestina.
La gente comparte hasta lo que come, hasta lo que ve, hasta lo que, en fin, esto es una locura, pero que debe aprovecharse. Es la ola que debe aprovechar la iglesia. Y el propósito debe anteponerse a la tradición. No podemos estar, pero mire que siempre la gente está preguntando que por qué no volver. Ya no podemos volver. Hoy esto está funcionando y es lo que debemos hacer. No confundir el método con el mensaje. Entonces los grupos pequeños o células, que son el cuerpo, que es la iglesia, dividido en grupos pequeños, está diseñado para cumplir 4 propósitos básicos, que es el tema de nuestra próxima clase. ¿Cuáles son esos propósitos básicos? La cobertura. Ahí en Éxodo, léanlo por favor, todos esos pasajes donde le va a hablar de qué es la cobertura. ¿Cuál es el otro propósito de los grupos pequeños, células? El discipulado. ¿Cuál es otro propósito? El compañerismo y de la multiplicación. Es decir, nuestros grupos en el momento adecuado deberán multiplicarse y vamos a hablar posteriormente de las estrategias de la multiplicación y cómo también alcanzar a personas inconversas que no las debemos mezclar con las personas conversas. No se echa el vino nuevo en odres viejos. Bien, para asegurarnos de que estamos cumpliendo y hemos entendido esta grabación y esta primera clase, les dejo este cuestionario temático individual, que ahí me lo hacen llegar por favor a mi teléfono, ya con las respuestas. Les pido en el nombre del Señor, no se vayan a estar llamando para darse copia, sino que lo hagan en forma personal. Y entiendo igual, ¿verdad? El que me lo mande es el que está interesado en estas capacitaciones, y quien no lo mande, pues simplemente no está interesado. No hay nada que pagar. Esto es abierto, estamos haciendo un seminario recordando lo que ya hemos aprendido. Entonces ahí van esas 9 preguntas, y en el nombre del Señor, pues que todos aprendamos más para poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Así que Dios me les bendiga. Ahí espero sus respuestas.